Julián Cerulle está con nosotros en el café de Diario 55, experto laboral, abogado de la República, y yo no voy a decir que es invitado, es parte de esta casa. Y con él estaremos conversando de temas importantes a propósito de este debate de si es obligatorio o no la vacuna, empleador, trabajador, de todo esto, y estaremos dando espacio suficiente para que él pueda dar una explicación y que llegue, como siempre lo hace, con toda esa transparencia, con esa capacidad de comunicación, sobre todo que tiene Julián. Pero yo quiero, antes, Julián, de que usted me analice un poquito ahí el tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua con Daniel Ortega y el apresamiento de los candidatos a la presidencia y que ha sido criticado, se expresó la Cancillería Dominicana en contra, le llamaron al canciller de que esto era intromisión. Estados Unidos también se ha expresado. Antes del tema que hoy nos convoca, usted que maneja la política internacional y la formación que tiene como político, de mano del profesor Juan Bosch, que era una de las grandes ventajas que tenían aquellos círculos de estudio y todo este tipo de cosas. Daniel Ortega, que uno tenía una visión, una percepción diferente. En primer lugar, yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Cada país, cada nación es el llamado a determinar lo que es correcto y lo que no es correcto. Las injerencias, como en el caso, por ejemplo, de México, que los Estados Unidos, el mismo presidente dice que a través de la embajada están dando dinero a los opositores. La actitud del secretario general de la OEA, que es contra todo lo que puede llamarse un gobierno diferente a otro, que no es dependiente totalmente. Entonces, pero yo te voy a contestar solo de una forma. A mí me ha gustado el papel que está jugando el presidente de México. Y el presidente de México ha sido categórico. No me hablen de reelección. Yo fui designado por 6 años. Y en 6 años tengo que hacer todo lo que soñé por México. Tengo que darle la liberación al pueblo mexicano. Tengo que crear las bases de no más corrupción. Tengo que crear la base de no más politiquería, que las elecciones no sean el resultado de lo que te dan, sino de tu conciencia. Con eso te estoy contestando. Yo no puedo decirle a Daniel Ortega qué hacer y no hacer, pero creo que en Nicaragua, al igual que en nuestro país, hay una generación bella, y hay hombres y mujeres, sin importar su edad, formado en las lides políticas, y hay que abrir el espectro. Por ejemplo, si tú me preguntaras sobre Nicolás Maduro, por principio y comprendiendo el bloqueo, tengo que decirte, por encima de cualquier elemento negativo, tengo que apoyar. Pero creo que en un nuevo proceso electoral hay otros valores. La alternabilidad es correcta. Hay países que tú no podías hablar el mismo lenguaje, como es el caso de Rusia. El ruso ama el zarismo, por eso ama a Putin. Ahora, yo vine a hablar con ustedes y por eso le dije fuera de cámara que soy un autoinvitado, me autoinvité. Así es. Indiscutiblemente por el amor y la amistad y el sentimiento que tengo hacia Adalberto de León por años, y porque sé lo sacrificado que ha sido para él mantener este canal y levantarlo y llevar ideas y debates. Vengo a hablar a través de ustedes, pero con los trabajadores en particular. Y no quiero que me malinterpreten que es cambiado, que he variado. No, mi deber es decirle a los trabajadores la verdad que yo interpreto a la luz de la ley. Quiero hablar y voy a citar el titular de un diálogo que sostuvo por las redes un joven constitucionalista extraordinario, de esos valores que nacen y que ayer lo llamé para felicitarle y motivarle que siguiera. Se llama Cristóbal Rodríguez.
es un joven que está muy en la palestra pública en los temas de constitucional. Y él empieza un diálogo autopreguntándose, ¿puede el Estado imponer la obligación de vacunarse contra la COVID-19? ¿Pueden aplicarse sanciones contra aquellos que incumplen las directrices del gobierno para combatir la pandemia? ¿Pueden las empresas exigir vacunarse a sus empleadores? Esto ha abierto un debate desde que una empresa publicó un comunicado requiriendo que cada trabajador debe presentar a la entrada su carnet de vacunación. Los liberalistas, los neoliberales, los conservadores, como dice el presidente de México, por cierto, en sus mañaneras, buscan siempre el mundo individual, en lo particular, el yoísmo, por encima de lo público. Y eso nos ha hecho mucho daño. La Constitución de la República, traigo libro hoy y traigo yo ando con la mía también. La Constitución de la República nos dice a nosotros en su artículo 6, supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. La Constitución, como decía Juan Bosch en su libro El Estado, la Constitución es como un plano que describe los órganos que forman parte del aparato del Estado. Es como una máquina en una industria, los alemanes, ingleses, quien sea, la fabrica, pero hace un plano para que cuando tenga un desperfecto, los mecánicos, cual que sea la naturaleza, puedan saber dónde encontrar la respuesta. En tal sentido, la Constitución traza las pautas generales, pero las leyes, como bien dice la Constitución, es la que viene a darle razón de ser en la amplitud y en la aplicación de la Constitución. Las leyes complementan cada artículo, cada principio y cada institución de la Constitución. Esa misma Constitución nos encontramos nosotros que en determinados artículos te habla de que tú tienes el derecho a que nadie te toque en tu salud o en tu cuerpo. Pero esa misma Constitución te establece a ti en su artículo 62, ordinal tercero, es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, derecho al trabajo y ambiente de trabajo adecuado, o sea, tiene por título derecho al trabajo, como tú bien dices. Esa Constitución dice, el Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. Pero nadie le dice a los trabajadores que hay un reglamento que es el resultado de un decreto del Poder Ejecutivo que consagra que en toda empresa tiene que existir un comité mixto entre representantes de la empresa y de los trabajadores para dar seguimiento a esa seguridad, a la integridad y a la salud de los trabajadores. Con esto me dice a mí que la Constitución te da un derecho individual, pero habla del derecho colectivo a garantizar. Todo derecho fundamental que se establece en la Constitución es amplio, es vasto, pero tiene un límite. Todo derecho está limitado al derecho del otro, máxime cuando es el derecho de la colectividad. Si la Constitución de la República te habla de la obligación del empleador de proteger a sus trabajadores, de garantizarles su salud, entonces tenemos nosotros que irnos al artículo 29 de la Ley General de Salud,
que están desconociendo hasta funcionarios del Estado. Son obligaciones de la población en relación a la salud. Respetar la salud de otras personas. Exacto. Evitando realizar actos, efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud de los terceros, ya sea por la naturaleza de dichas acciones o por la forma en que se ejecuta. Velar, mejorar y conservar su salud personal. No solo hasta ahí se limita, familiar y de sus dependientes. Está generalizando, está ampliando, especialmente si estos son menores, ancianos o discapacitados. Colaborar con las autoridades de salud, el ciudadano, auxiliando su acción, cumpliendo sus instrucciones. Deberes y derechos. Pero ¿qué ocurre? Para algo que Fran citaba y tú también. El artículo 64 de la Ley General de Salud, que no ha sido declarada inconstitucional, que es lo que impone la Constitución, que no sea, que viole lo que aquí se dice, pero esta ley lleva años y es una ley que no ha sido declarada inconstitucional ni nadie la ha impugnado. ¿Saben ustedes y saben los trabajadores y el pueblo que dice? Artículo 64, hablando sobre las vacunaciones. Es responsabilidad de las ESPA, del Ministerio de Salud, garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas. No dice si quiere o no quiere, de las vacunas obligatorias. No lo ponen a elegir. No, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos competentes, según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunaciones y las revacunaciones que la CESPA ordene. Estas serán practicadas con los productos autorizados por el Ministerio y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas. Hacemos una parada técnica ahí, doctor, para entonces darle paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Gracias. Yo siempre he dicho, yo soy una persona... No me paro a darle un beso porque... sí, estamos... en coronavirus. Por el coronavirus. Siempre he dicho que no deberíamos llegar Gracias, ahí mi amor. al tema de la obligatoriedad. Pero el Estado tiene muchísimas vías legales. Pero no, es que la palabra obligatoriedad no es dictadura. Dictadura es cuando tú sacrificas las grandes mayorías de un pueblo por intereses individuales y particulares. ¿Qué derecho tienes tú a una vanidad personal de que tu cuerpo no puede ser tocado cuando tú pones en peligro a tus hijos y a tu mujer y a tus amigos y amigas, o a la inversa, ella al compañero? ¿De qué me están hablando de democracia cuando yo dejo al libre albedrío que se atente contra la salud y el libre batallar de una nación y de un pueblo? No, esos son inventos del liberalismo, y en base a ese invento nos robaron las riquezas de los pueblos, principalmente de África y de América y de Asia. No, el autoritarismo no es dictadura. Cuando usted va a imponer el principio de la ley, el imperio de la ley está por encima de todo. Nosotros somos siervos de la ley, y esta ley en su artículo 64 está estableciendo la obligatoriedad de la vacunación, máxime que estamos ante una condena mundial a través de una pandemia que ha sacudido las entrañas mismas de los pueblos. No hay un solo minuto del andar que no hayamos oído o visto la partida de un familiar o de un ser querido. ¿Por qué tienen que permitirme a mí el lujo que juegue con las bondades y la felicidad de otros seres? Cuando estoy con mis nietos, aunque esté vacunado, en ningún momento me quito mi mascarilla.
El abogado en mi oficina que no haya querido vacunarse cuando se determinó, se le pidió que se retirara. Tenía que proteger a cada secretaria. Porque es una responsabilidad suya, con sus hijos, sus nietos. Déjeme decirle, aquí tengo la sentencia que dio el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa. En un caso donde padres no permitieron vacunar a sus hijos. Todas las demandas fueron rechazadas. Una ley que imponga un tratamiento relacionado con la salud no es incompatible con la Constitución si el tratamiento está destinado no solo a mejorar o mantener la salud del receptor, sino también preservar la salud de los demás. El trabajador tiene que saber que el Código de Trabajo ratifica los principios de la Constitución. Cuando fácil le dijeron a los trabajadores que el patrono no podía descontar, hicieron hasta huelga, porque aparecieron muchos graciosos diciendo lo contrario y fueron despedidos porque hicieron hasta huelga. Le decíamos, no te están a ti descontando, es un completivo que el patrono está haciendo lo que aporte el gobierno. Le he entregado 50 años de mi vida a algo que amo, que son los trabajadores de los pueblos del mundo. Y el amigo no es el que se va de copa y copa y de falda en falda. El amigo es quien le dice al otro la verdad, quien le ayuda a analizar. Y como yo los amo, tengo que decirle la verdad, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley General de Salud, de acuerdo al Código de Trabajo. Todo patrono está obligado a luchar y a preservar la salud y la integridad del trabajador. No de uno, de todos. Eso, tenemos que ir a la publicidad, doctor. Entonces eso significa que no se está violando absolutamente nada cuando se le exige a un trabajador el vacunarse. No se está violando. Lo contrario, lo que el patrono antes de tomar una decisión drástica debe a través de recursos humanos concientizar, hablarle, llegar y hacerle ver la verdad. Que no se deje llevar de comentarios torpes, porque observa esto. Si yo tengo una fábrica y Fran está vacunado, y yo te permito que tú entres y tú no estás vacunado y tú sales con coronavirus, Fran puede demandarme en daños y perjuicios porque su vida está corriendo peligro por una falta inexcusable mía. Ahora hay dos caminos antes que entremos para ir precisándolo. Dos caminos que yo como estudioso tengo. Tú no te quieres vacunar, tú tienes derecho a irte, o el patrono tiene derecho a despedirte, o liquidarte para salir de ti. Pero no puedo decirle eso. Por otro lado, si tú tienes una prescripción, una antiprescripción médica que no te puede vacunar porque tiene un problema de salud que te lo impide, entonces entra la suspensión de los efectos del contrato y a esa situación tuya debe darse la categoría de una enfermedad profesional. Y por tanto, ese es un capítulo que entra ya al mundo de la seguridad social a través de riesgos laborales. Y riesgos laborales, tú no trabajas, estás suspendido, no puedes ganar porque tú no trabajas, riesgos laborales, pasas a hacerse cargo de tus derechos de salario, de salud, de medicamentos y de todo. ¿Qué vacuna puso usted, Julián? O a alguien que no busca, a alguien que los pueblos no lo buscan, sino ellos están buscando los pueblos. China. Y yo recuerdo, y está dentro de la responsabilidad de cada individuo, yo recuerdo que antes de patentizarse o de aprobarse la vacuna, cuando todavía estaban los estudios, usted me dijo, por mi ideología, por mi pensamiento, me pondría la rusa, pero la china es la que está. Y usted como ciudadano responsable, ¿qué hizo? Vacunarme. Así es. Publicidad
Perdona, y mi mujer no quería vacunarse. Y los hijos la llamaron, si no te vacunas, olvídate de nosotros. Luego quise a vacunar. Así es, porque ella, como tiene que ser, publicidad, ya está claro. Acaba de decir el doctor Cerulle, especialista, uno de los mejores especialistas. Algunos pasajes. Sí. Tenemos tiempo. Vamos entonces a la publicidad y seguimos ampliando esto porque es importante. Y él mencionaba y rastrillaba mucho la palabra colectividad. Usted puede tener todo su pensamiento y todas sus cosas. Yo apuesto a la ciudadanía, y tal vez no deberíamos llegar a la obligatoriedad, pero apuesto a la ciudadanía de que la gente vaya. ¿No quieren ir? Pues entonces lo llevamos por el bien, porque si usted no quiere vacunarse, se lo respetamos. Ahora usted no tiene ningún derecho, como decía el doctor, de ir a un espacio y contagiarme a mí, porque yo me vacuné. Entonces usted está violándome mi derecho a mí. Usted se quiere apartar, no se vacune y compre un bosque y piérdase en él. Usted tiene su derecho, yo tengo los míos también. Compre un bosque, el que no se quiera vacunar, compre un bosque y piérdase en él. Publicidad y volvemos con el doctor Ángel Julián Cerulle, que es nuestro invitado de hoy. Julián Cerulle está con nosotros con la Constitución en las manos y hablándonos sobre la obligatoriedad que esta misma pues nos señala en República Dominicana, una de las constituciones más ricas, más interesantes que tenemos aquí, con todas y estas reformas desde el 2010, que es que se señala, se habla. Hemos visto, Julián, a propósito de constitución y de leyes, que el ministro de Salud dice que no es obligatoriedad, pero nuestros congresistas parece desconociendo
y esto resulta hasta insólito, desconociendo nuestras leyes, nuestra constitución, estaban legislando para que sea carácter de obligatoriedad el que se vacune y la constitución lo establece. Y la ley de salud. Haciendo una ley. Permíteme, hay una desgracia, que se cree que todo el mundo tiene el derecho a ser funcionario, ocupar una posición, pero no todo el mundo tiene la capacidad para ser médico, para ser ingeniero. Para ir al aparato del Estado hay que conocer la política como ciencia, a su vez como arte. Tú tienes que haber estudiado el aparato del Estado, las intríngulis que dan razón de ser. Por encima de todo, comprender que el Estado es la resultante de una clase social que gobierna y va a responder de acuerdo a los sentimientos y a los principios de esa clase social. Eso fue lo que aprendimos. Si tú no estudias, si tú no analizas, tú no puedes dar respuesta. Tú mismo lo estás diciendo. ¿Qué es lo que el Congreso debiera de hacer? Legislar para que surja una ley especial sobre la vacunación, donde se establezcan esos principios neurálgicos de lo que tú hablabas, de la solidaridad por encima de todo, el bien común con la obligación mancomunada de todos los hombres y mujeres de la nación, no en el individualismo como tal. Fíjense ustedes, le voy a leer pasajes de la ley, de la sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de Europa. La vacunación obligatoria no puede cuestionarse en relación con las disposiciones constitucionales sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la protección y promoción de su propia salud y la de los demás. Eso no lo dice Julián Cerulle, es una sentencia reciente. Una ley que imponga un tratamiento relacionado con la salud no es incompatible con la Constitución si el tratamiento está destinado no solo a mejorar o mantener la salud del receptor, sino también a preservar la salud de los demás. Y así sigue todo el desarrollo de esto. Y si tú te vas, por ejemplo, a estos jóvenes, por ejemplo, que le mencioné a Cristóbal Rodríguez, sí, y te va otro artículo de otro joven constitucionalista que yo me emociono cuando veo estos jóvenes, con una formación ya mayor que la de uno, con un concepto del derecho en las áreas diversas de la ciencia del derecho, con una preparación, con un ego de investigación, con un ego del análisis, que a mí me emociona, porque están haciendo lo que yo no hice. Recuerdo que un día salía en el restaurante, estaba... Yo creo saber quién es. Nacef Perdomo. Sí. Amigo mío, ese muchacho es una estrella. Fíjate qué escribe, y ojalá que lean también lo de Cristóbal. Dos estrellas. Porque hay que reconocer lo bueno, Frank. No podemos venir a hablar malo. No hay valores buenos. Y yo me siento orgulloso. Yo le decía a Cristóbal ayer que nunca habíamos hablado. Te quiero dar las gracias porque me permitiste ser tu discípulo. Me parece que él se anudó, porque él me respondió con una gran humildad. No, es que yo toda la vida lo he admirado y lo he seguido. O sea, y eso es lo que debe buscarse. Motivar para poder parir cosas positivas, cosas bellas para los pueblos. Para que tengamos la humildad y el valor de corregir por el tránsito negativo que muchas veces vamos. Yo le pido al presidente, no soy quien para pedirlo, soy, creo, el más humilde y desconocido de los humanos en este pueblo. Le pido, háblele a su pueblo. Pídale a sus ministros que le hablen a su pueblo. ¿Sabe dónde estuvo el secreto de un hombre odiado por muchos de los que están en el gobierno, que no quisieran oír su nombre? Fidel Castro. El secreto de Fidel estaba que duraba hasta 8, 10 y 12 horas hablándole a un pueblo, repitiendo las mismas palabras y los mismos términos, hasta que se le introdujera.
Por eso, pasando hambre, sin transporte, con limitaciones, supo aguantar y apoyar a su líder. Ese es el mismo pecado que se cometió en el gobierno pasado y en el antepasado. No le hablan al pueblo. Con los pueblos hay que vivir una intercomunicación. Da gusto haber escuchado las palabras del presidente de Argentina cuando le habló a su pueblo. Hoy no te hablo de igual a igual, hoy te hablo como un padre para lo que tú me designaste a mí. Y ahí comenzó a desarrollar ese discurso de hacerle ver la obligación y el respeto a preservar los dispositivos para la garantía del uno y del otro, no de uno solo, y la obligación de vacunarse. Si tú no le hablas a los pueblos, el problema está que no conocen de política mucho. Estos legisladores debieran de luchar para parir una ley sobre la vacunación, en la cual hasta se preveía en la ley que si a mí me vacunan y me hace daño, hay una responsabilidad del Estado para indemnizarme. ¿Cómo hacer, doctor? Porque aquí hay un asunto legal, pero hay un asunto, vamos a decir, mediático, ideológico. Porque, por ejemplo, vimos ayer, antes de ayer, con lo que sale un hombre del liderazgo del pastor Ezequiel Molina. ¿Qué hacer con eso? Porque entonces tú dices, bueno, yo tengo que gobernar a un pueblo que sigue, no solamente a mí como presidente o los políticos, sino que también siguen a gente como Ezequiel Molina, que dice que eso es el anticristo y ese es el 666. ¿Qué es lo que es el anticristo? Bueno, la vacuna. La vacuna. Ajá. Sí. Eso dijo Ezequiel Molina. Pues ese no está con Jesús de Nazaret. Él es un negador de Jesús de Nazaret. Porque Jesús fue el primero que luchó por la salud de su pueblo. Llegando al extremo que todavía creyéndose que Lázaro estaba muerto, resucita a Lázaro para que siga enamorado de la vida y siga caminando por los caminos que Dios le ha trazado a los seres humanos. Jesús fue el primer solidario cuando está en el sermón de la montaña y le dicen, maestro, tienen hambre, no tienen con qué comer. Esperaban tal vez que Jesús le dijera, vamos a multiplicar en moneda para que vayan a comprar y puedan hasta robárselo. No, yo observé que todos tienen, hay muchas mujeres con canastas y la veo llena de pan y de pescado. ¿Por qué no se reúnen en pequeño grupo alrededor de quien la tiene y compartir esos panes y ese pescado? Comunión, comunidad. Comunidad. Fue el primer solidario. Fue el primero que implementó lo que es el comunismo real, que fue la política que siguieron los taínos, los indígenas, los incas, los mayas. ¿Se puede gobernar con el temor de que qué va a pasar? No, jamás. Usted tiene que tener un plan bien predeterminado, concebido, a la luz de las necesidades de un pueblo. Adelantarse, hoy más que está la tecnología en nuestras manos. Hoy que tú puedes ir a hablar por los cuatro vientos, como dice López Obrador, benditas las redes, porque hoy nos informamos. Yo es por las redes que me estoy informando de lo del Perú, si ganó o no ganó Pedro. Por las redes que me entero lo que está pasando en México con los diputados y gobernadores. Ya no vamos totalmente a canales y a periódicos. El mundo cambió. Ustedes porque tienen la inteligencia que estos programas y muchos los pasan también, los suben a las redes y sigue caminando. El presidente tiene que ser un ser o mujer, presidente, porque se puede usar presidente para mujer y hombre, eso de feminismo, con esas cosas. No, hay conceptos gramaticales. Tiene que tener en primer lugar un amor desmedido hacia la patria. Ser un enamorado permanente de la especie humana y de la naturaleza. Y tiene que tener un concepto de lo que es un equipo de gobierno para elaborar el plan de nación. Quien debe de gobernar no es un hombre, es el partido. Esa es la diferencia de China, de Vietnam. Esa es la diferencia de otras latitudes del mundo. No es un hombre, es una estructura política la que planifica hasta el 2025, hasta el 2050. Y ese presidente lo que tiene que hacer es preservar los principios y las normas y la conducta, la disciplina y el imperio de la ley que se otorgue. Y ejecutar. Cuando el presidente actual de China hizo su primera salida al interior,
el alcalde o el gobernador de ese pueblo le guarda una mesa kilométrica, un banquete, con sillas imperiales. De la gestión pasada venía. Y el presidente fue y cogió su pan redondo grande, hizo un sándwich, lo cogió y se lo... Presidente, pero este es para usted. ¿Qué le contestó? Yo no he venido a festejar, yo no he venido a comer, ni a beber, he venido a trabajar. Ahí dejó ya la lección, dejó ya el juicio y dejó la determinación ante los ojos y los oídos de todos los demás funcionarios. El aparato del Estado es una intríngulis sagrada. Gobernar es una misión noble que te ponen en tus manos, en tu corazón y en tu espíritu. Es ver todos los sectores que intervienen en la producción nacional, desde el empresario hasta el trabajador, desde el hacendado hasta los jornaleros. Es aquel que vela por el campesino, el que vela por el pobre, como el que vela por también el desarrollo permanente de los que tienen los medios para desarrollar una empresa. Es el que tiene que proteger el caudal nacional de sus minas. Es el que sabe lo que cedo y lo que no puedo ceder porque es nuestro, nuestros beneficios. ¿Dónde estuvo el secreto de ese hombre que después de 14 años lo tumbaron y llevó desde la ceniza a la cúspide a Bolivia? Nacionalizó su gas. Antes era de 4 barriles quedaba 1, 3 se iban, ahora quedan todos. Es un hombre que tiene que, o un ser humano que tiene que hablarle a su pueblo, transmitirle el mensaje de la confianza, de la seguridad, pero a la luz de un plan de nación y que integre a su pueblo al plan de nación. La prensa, la televisión no es para ir a gritar que aquel es un desgraciado, que este es un maldito, que este es un corrupto. Esto es para transmitirle conciencia a un pueblo, levantar la conciencia de un pueblo. Nosotros la hemos perdido en República Dominicana. No nos parecemos ni lo que está pasando en Chile, ni en Colombia. No, hemos cedido en el tiempo. Una cantidad inmensa de trabajadores te ponen el caso, no, y se van y no vuelven. Ya no hay sindicatos en nuestro país. Ya no existen las asociaciones campesinas como en el ayer. Ya no existen los clubes culturales que al mismo tiempo que era enseñanza de arte, era también el punto neurálgico para la toma de conciencia. Doctor, antes de irnos, usted tiene algo de NACEP que sí, para entonces irnos a la publicidad. Por un lado dice este joven, NACEP Perdomo Cordero, brillante, escribe con una síntesis igual que Cristóbal, el derecho del trabajador sobre su cuerpo y por el otro, las posibles derivaciones que eso puede tener en el ejercicio de otro derecho, el del trabajo, todo esto en el contexto del derecho de los demás trabajadores a no ser contagiados. Oye bien, cuando hay dos derechos en conflicto fundamentales, entonces tiene que primar el que armonice mejor con los bienes e intereses protegidos por ella misma para las grandes mayorías, para todos. Es decir, el individualismo no puede existir, el yoísmo no puede existir. La vacunación no tiene por objeto únicamente beneficiar, oye bien, como lo precisa él, a quien la recibe, sino también disminuir la propagación de un virus en la colectividad. El requisito exigido por el Tribunal Constitucional es que esa obligatoriedad esté prevista en la ley, dice el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y la ley de salud lo prevé. Ni los diputados, ni el ministro, ni el presidente, ni nadie le asiste el derecho de atentar contra la ley de salud. No le asiste, porque la ley de salud en su artículo 64 precisa la obligatoriedad de la vacuna. Usted tiene una antiprescripción médica, usted tiene que probarla. Usted no puede ir a trabajar porque no se puede vacunar, entonces usted pasa una suspensión bajo la égida de la seguridad social en el mundo de riesgos laborales. Usted no quiere cumplir con eso porque usted cree que usted es evangélico, judaísta, cristiano, lo que sea.
entonces usted no tiene derecho a participar en esa fábrica porque está poniendo en peligro y en juego a los demás trabajadores y a su familia también usted mismo. Con esto no estoy atentando contra los derechos de los trabajadores, jamás yo lo haría, lo contrario. No soy su amigo para tomarme un trago, no soy su amigo para ganarle 2 pesos. Soy su amigo porque tengo que decirle la verdad y protegerlo a todos, cuando el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, no ha sido capaz de hablar con su pueblo. Recuerdo a Nacés Perdomo, que lo conocí hace 10 años, y le decía, después que le dijo muchas cosas parecidas a esta al magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral. Nacés Perdomo fue abogado nuestro en el tema del PRD en uno de los procesos, y le decía él a Mariano Rodríguez que era, y lo peor de todo, magistrado, que todo esto me lo enseñó usted en la universidad. Pedimos que usted haga cumplir la ley, porque eso que estoy reclamando nos lo enseñó usted mismo. Más para robustecer lo que él dijo, el más grande de los tratadistas latinoamericanos fue un profesor mexicano, Mario de la Torre. Lo conocí en Panamá. Al hablar parecía como si fuera su divinidad. Le dije, profesor, maestro, ¿usted ha ejercido? Se quedó viéndome. Me dice, mi hijo, y si todos los jueces han pasado por mis manos y se han nutrido de mis conocimientos, de lo que yo creo que son mis verdades, y todos los abogados que irían a litigar en la barra contraria también pasaron por mis manos, ¿cómo yo podría entonces contradecir lo que yo he predicado? Recuerdo Mariano puso la cara cuando él le dijo esto, hubo un minuto de silencio porque él le dijo, eso me lo enseñó usted allá en Pucamaima, que usted era mi maestro, usted era el director de la carrera de Derecho, y esto que yo estoy diciendo aquí, reclamando los derechos de todos estos ciudadanos, me lo enseñó usted. Y recuerdo que el juez magistrado Mariano Rodríguez puso la chemba de este lado, porque de verdad que es brillante. Nacés Perdomo conoce la Constitución al dedillo. Un saludo desde aquí a él, de verdad brillante. Hijo de le voy a decir ya en la pausa, hijo de quién es Nacés Perdomo. Publicidad y ya volvemos con Julián Cerulle.
Lamentablemente ya el tiempo llega a su parte final, el programa, porque el tiempo muchas veces es el que manda, el que ordena. Y vamos a una última reflexión, un mensaje final, Julián. Mira, no solo a los trabajadores, sino a todo ser humano del mundo. Estamos en una pandemia y hay nuevas cepas. Esto no ha pasado, esto no ha terminado. No está al doblar de la esquina. Esto puede mermar en la medida, reducirse en la medida en que más personas se vacunen, hasta que podamos llegar al momento del 100%, indiscutiblemente con reserva de aquellos que tengan antiprescripciones médicas y se tengan que tomar medidas. Considero que deben de llegar medidas drásticas. Estoy de acuerdo que todo el que no se haya vacunado no tiene por qué montarse en un autobús. Considero que todo el que no se haya vacunado tenga que montarse en el metro, ni en un concho, ni estar participando con otros, porque está tentando. Muchos de ustedes no han querido creerlo, pero esto ha sido una verdad. El mundo ya ha pasado de millones de muertos y de mucha gente que se nos ha ido o que quedan con afecciones. No soy médico y no hablo de medicina porque escasamente sé un poco de derecho y en alguna materia, no en todas. Pero tengo entendido que a quien le da el coronavirus le quedarán afecciones que en algún momento determinado pueden repollar consecuencias. Tendrá que seguirte cuidando, buscando opiniones de los médicos. Pero por favor, a los trabajadores, protege a tu otro compañero. No sea desleal con tu amigo. Ese es tu hermano. Ese es quien también no tiene el dinero para comprar la leche para sus hijos. Ese es el que muchas veces, al igual que tú, tiene que llegar a pie a la fábrica o retornar a la casa porque no tiene para pagar el concho. Eres tu hermano real. Eres el que sufre como sufres tú. No le haga daño. No sea egoísta. No te lleve que el patrón no puede o no puede. Eres tú el que tiene que ser leal contigo mismo, con tu familia. Vacúnate. Y ojalá que el gobierno, ojalá que ese estructura de ¿cómo le llaman?, de salud, pueda mandar a poner la vacuna a las fábricas donde haya más de 20 trabajadores. Para también ayudar a los empresarios en la economía, hombre-hora, hora-hombre. ¿Por qué no hacerlo? Y así vamos a caminar más rápido. Y usted vio al presidente que usted dijo que en el fin de semana aumentó el número de vacunados. ¿Sabe por qué aumentó? Porque usted estuvo diciendo algunos pasajes. Fíjese cómo incide, cómo influye su palabra. Porque usted es el padre ahora mismo en la conducción. Es como un padre el presidente. Sígale hablando a su pueblo. No se lleve de algunos que estén a su lado. No, nútrase del calor del pueblo. Vaya a las masas, vaya a las entrañas. No solo de las mesas de los ricos, también allí donde están los pobres, los campesinos y los trabajadores. Que Dios lo bendiga y le guíe, señor presidente. Muchas gracias a Ángel Julián Cerulle y Ramia por haber estado con nosotros. La gente dice, pero tú no hablaste hoy. Es que el respeto que siento como profesional y como político es un modelo para mí. Y a veces soy cuando estamos en la entrevista, incidento mucho, pregunto. Pero cuando Julián está aquí, yo estoy tranquilo porque estoy en modo de aprender, de nutrirme con todo esto. De verdad que ha sido una cátedra que es lo que nosotros y el canal y la producción siempre busca, llevar orientación. Muchas veces nuestra militancia, nuestros deseos particulares lo ponemos de lado por el tema colectivo. De verdad, gracias a Julián Cerulle, gracias a todos ustedes, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Repetir, ¿usted no quiere vacunarse? No se vacune, pero usted no tiene derecho a infectar
a nadie. No tiene derecho ni a salir. Usted no tiene derecho a salir ni a infectar a nadie. ¿Usted no se quiere vacunar? Pues cómprese un bosque y piérdase en él y no le haga daño a sus amigos, a su familia, a su entorno. Feliz resto del día, nos encontramos mañana. Bye bye.